Los ejercicios de Maduro. El régimen venezolano envió a la frontera con Colombia tropas, tanques y hasta los temibles sistemas de misiles. Colombia tiene los norteamericanos metidos en todo el territorio colombiano. Venezuela, la política internacional la ejerce nuestro comandante en jefe. El gobierno colombiano pide prudencia, pero está alerta. Estamos al lado y lado de la frontera. En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el gobierno y la ciudadanía se unen para prevenir este problema que cada vez deja más víctimas. Infortunadamente, el año pasado nuestro hijo tomó la decisión de acabar con su vida. A nosotros nos tomó por sorpresa, no estábamos preparados. Expertos recomiendan cómo hablar del tema sin miedo y cómo detectar las señales que da un familiar o amigo que esté pensando en acabar con su vida. Y uno de los periodistas que mejor ha captado con su lente la violencia y el conflicto en Colombia es Noticia. Un honor, pero también es un homenaje, creo, a las víctimas de un país que durante muchos años fueron invisibles. Jesús Abad Colorado recibió el premio a la excelencia otorgado por la Fundación Gabo de Periodismo. Esto es Sala de Prensa. Muy buenas noches, como siempre los saludamos aquí, la cita infaltable en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Saludo hoy a mi colega y amigo Ricardo Ospina, director de los servicios informativos de Blue Radio. Ricardo, bueno tenerlo por acá. Hola Juan Roberto, buenas noches, muchas gracias y listos para hablar de Venezuela y de muchos otros temas. Eso le iba a decir yo, hablamos hoy de los temas del día, arrancamos Ricardo, como usted lo dice y televidentes, como lo había anunciado Nicolás Maduro, hoy envió sus tropas, miles de tropas y armamento muy numeroso y hasta sistemas de misiles, Ricardo, hacia la frontera con Colombia, que hacen parte de lo que él llama los ejercicios militares Soberanía y Paz 2019, que se van a realizar desde hoy y hasta el próximo 28 de septiembre. Sí, Juan Roberto, y en las carreteras del estado fronterizo del Táchira, muy cerca de Cúcuta, muy cerca de Colombia, se comenzaron a ver caravanas con tanques, con vehículos pesados, con tropas, incluso, esto es muy importante, con sistemas de misiles Buk que tienen más de 40 kilómetros de alcance y que, atención a esto, pueden destruir blancos en el aire o también en tierra. Una situación muy complicada que ha encendido las alertas no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos y prácticamente en todo el continente, Ricardo y televidentes. Vamos a tener para ustedes las reacciones, vamos a tener la visión de los expertos, uno de ellos muy valioso, el profesor Carlos Patiño. Profesor, un gusto saludarlo en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Profesor, antes de ir con todas las reacciones, una frase para arrancar, un titular, para usted, ¿cómo o qué concepto le merecen estos ejercicios militares? Estos ejercicios militares nos ubican en una de las 4 o 5 fronteras geopolíticas más calientes del mundo actualmente. Ya regreso con usted, doctor Patiño, porque como era de esperarse, vinieron más amenazas contra nuestro país. Miren lo que dijo el diputado chavista Pedro Carreño, uno de los más cercanos al régimen de Nicolás Maduro. El puente que une a Barranca Bermeja con el departamento de Antioquia, la coordenada es 2 grados 42 minutos 24 segundos norte y 75 grados 25 minutos 52 segundos oeste. Ya nuestras piezas de artillería lo tiene, ya nuestro Sukhoi lo tiene. Pero son unos ejercicios o están preparándose para una agresión. No, pero si nos van a agredir tenemos que defendernos. Óyeme, en 11 segundos un Sukhoi está en Bogotá. ¡Qué barbaridad! Y en Bogotá, el gobierno colombiano advirtió hoy que no caen en las provocaciones, pero que esto no impide que se mantenga la alerta ante esta situación. Y esto lo dijo la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Colombia lo que está haciendo en este momento es activar todos los instrumentos que existen en la región para evitar cualquier tipo de acción militar y cualquier tipo de provocación militar, porque Colombia, repito, no ha sido y no será jamás un país agresor. Este despliegue militar venezolano genera sobre todo dudas, preocupación, incertidumbre en los departamentos de frontera, en la gente que vive muy cerca de Venezuela. Hicimos un recorrido y estos son los testimonios de quienes habitan esas regiones, de la gente en Paraguachón, de la gente en Cúcuta, de la gente en Arauca. Es algo mediático que él siempre hace para manipular masas. Si tú no firmas, tan sencillamente dice que no te dan la bolsa. O sea, es una manipulación de ellos realmente. Hay tropas rusas, igualmente
cuando veníamos en el camino se ve mucho movimiento militar y todo el rumor desde ayer es que van a cerrar la frontera. Si viene ese hombre a poner a esa gente ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Que la gente piense mal y se forme una guerra aquí. Y eso es lo que no queremos, mi hermano. Eso es pura fantasía de él prácticamente que tiene en la cabeza, pura, como dice uno, payasería, porque eso no lo veo de nada común para beneficio de Venezuela, al contrario. Eso es lo que trae prioridad para nosotros. Juan Roberto, lo que dice la gente, sí, ¿no? Claro, pero hablando de fantasías, que es un poco lo que dicen los colombianos en la frontera, y hablando de momentos y de época de fake news, sí. Hicimos hoy un ejercicio de saber si lo que dijo el diputado Pedro Carreño es cierto o no es cierto. La fantochada esta de los 11 segundos, perdone que lo califique así, pero es que no tiene otra forma. Y eso es absolutamente falso. De que un avión Sukhoi ruso, de estos aviones supersónicos, llega en 11 segundos a Bogotá. A Bogotá, eso no es posible. Más o menos para que tengan una idea, un avión Sukhoi tiene una velocidad máxima de 2.350 kilómetros por hora. Haciendo el cálculo, un avión de estos despegando de Maracay, que queda cerca de Caracas, tardaría 23 minutos en llegar a Bogotá. No son 11 segundos, pero son 23 segundos. 23 minutos. Sí, señor. 23 minutos. Bueno, ante esta situación entre Colombia y Venezuela, que realmente no es nueva, Ricardo y televidentes, pues por supuesto genera temor, dudas y muchas especulaciones. Pongámoslo en contexto. Habíamos saludado hace un instante al profesor Carlos Patiño, él es internacionalista, amigo de esta casa. Profesor, de nuevo lo saludo y la pregunta que nos hacemos todos los colombianos, ¿son peligrosos para Colombia estos ejercicios y este despliegue militar que hoy está haciendo Maduro en la frontera? Mire, la verdad es que esto es muy serio, esto no es un juego, esta es una amenaza planteada de antemano, además en un contexto en el que el régimen de Venezuela ha mostrado que de alguna manera consiente o patrocina la existencia de las nuevas FARC y del Ejército de Liberación Nacional dentro de su territorio, y este ejercicio militar, que es uno de los pocos ejercicios militares sin precedentes en América Latina, se ha convertido en una amenaza muy seria por el número de tropas movilizadas, por el tipo de armamento con el que se está movilizando este ejercicio militar, pero sobre todo por la asistencia de Rusia de manera directa frente al régimen venezolano y por un apoyo muy importante de la República Popular China. Pero sobre todo porque en este contexto Cuba ha tomado una posición muy clara frente a Venezuela, lo que además implica que Colombia tiene que entrar a tomar una posición geopolítica importante. Profesor Patiño, lo que estuvo más cerca a una confrontación bélica, por supuesto indeseable, entre Colombia y Venezuela, tal vez fue el episodio de la corbeta Caldas en el gobierno del expresidente Virgilio Barco. Hoy, usted conociendo la historia como la conoce, ¿estamos en una situación similar de preguerra o estamos en una situación distinta? La corbeta Caldas ha sido, digamos, el incidente más importante en el que en su momento pareciera que hubo, digamos, posibilidad de unos disparos directos entre unidades navales colombianas y venezolanas. Algún ex canciller ha dicho que en su momento incluso la corbeta Caldas no disparó porque no tenía provisión de munición necesaria para disparar, y esto obviamente evitó que hubiera una confrontación. Luego, en noviembre del año 2008, también hubo un momento prebélico muy importante cuando el presidente Hugo Chávez ordenó la movilización de hombres y tanques de guerra a la frontera de Venezuela y generó una situación de confrontación que además estaba mediada por una llamada del presidente Chávez al general Mario Montoya, y fue un momento de crisis muy importante. Y luego también durante el gobierno Santos hubo altibajos que no llegaron a ser muy graves, pero digamos hubo altibajos de amenazas. Esta es una situación muy importante en la que además entra Colombia en una situación muy difícil porque Colombia no se ha preparado para un enfrentamiento internacional de este estilo. Es muy importante que algunos funcionarios del actual gobierno han dicho en los últimos días que Colombia está preparada, pero la verdad es que no está preparada. Profesor Patiño, pero existe el riesgo de que el régimen de Maduro, ya sea este señor Maduro o Cabello o alguno de su círculo, en medio de la desesperación en la que están por la crisis política y social, como se dice coloquialmente, apriete el botón, le dé por cometer una locura? Sí, claro. El ejemplo más claro en América Latina frente a esa pregunta es cuando el régimen militar en Argentina decidió la invasión de las Islas Malvinas y obviamente frente a la invasión de las Islas Malvinas, pues en ese momento la primera ministra Margaret Thatcher pues obviamente decidió defender a Malvinas de forma contundente. Colombia no es el Reino Unido,
pero lo que quiero decir es que frente a una desesperación política o frente a encrucijada, una agresión militar es una salida importante porque, entre otras, al quien agrede, en este caso quien se siente, digamos, en desventaja, pues consigue una victoria particular interna que es una especie de movilización nacionalista. En este contexto sí estamos frente a una posible agresión, digamos, de coyuntura frente a los ejercicios militares y obviamente esto implica que Colombia tiene que actuar con un máximo de contención. Sí, hay varios elementos importantes en todo este contexto internacional. Usted los menciona algunos de ellos, pero hablando de Estados Unidos, hoy fue despedido John Bolton, el asesor del presidente Donald Trump para el asunto de Venezuela, el hombre de la libreta con las 5.000 tropas supuestamente de Estados Unidos para la situación venezolana. Pero también ha estado Mauricio Claver Carón, que es un hombre muy importante de la diplomacia norteamericana en gira por América Latina, y habló con Noticias Caracol este fin de semana. Habló del respaldo de Estados Unidos a Colombia. Ese respaldo, en caso de que llegara a ocurrir una confrontación bélica de Estados Unidos, ¿sería real para Colombia o usted cree que es algo más retórico, profesor Patiño? Yo en esto soy escéptico por una razón contundente, y es que no hay equipos militares directos para la defensa de Colombia, de los Estados Unidos dentro del territorio colombiano. Es posible que hubiese un apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos, pero no hay, digamos, portaaviones o buques de combate norteamericanos más o menos cerca ni a las aguas colombianas ni a las aguas venezolanas. No hay una especie de denuncia en esa condición y obviamente esto implicaría que una posibilidad de defensa aún está por verse. ¿Qué significa? ¿Va a Estados Unidos a apoyar con fuerza aérea? ¿Va a apoyar con la entrega de unos radares antiaéreos o de unas baterías antiaéreas que Colombia no tiene actualmente? ¿O va solo a entregar información y Colombia va a defenderse con el armamento que actualmente tiene? En este contexto es una declaración diplomática que tiene más una función disuasiva, una especie de demostrar que hay un aliado fuerte en este contexto. Decía ahora, cuando ustedes me pidieron un titular, que esta es una frontera geopolítica. Claro, de un lado están Rusia y la República Popular China, y de otro lado se supone que están los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuál es el apoyo real y directo de los Estados Unidos frente a la defensa de Colombia? Yo creo que es la gran pregunta, profesor Patiño, saber realmente si Estados Unidos se metería en una eventual intervención militar o en una aventura militar en caso de que este señor Maduro aquí al lado del vecino le dé por cometer una locura. Profesor Carlos Patiño, un gusto como siempre tenerlo aquí en Noticias Caracol en Sala de Prensa. A ustedes, muchas gracias. Bueno, preocupante lo que queda en el ambiente, Ricardo. Lo dicen los americanos, lo dice ahora este experto. El tema no es un juego. No, pero además, Juan Roberto, las imágenes que estábamos viendo de la cantidad de armas y de tanques y de vehículos con misiles rusos. ¿Lo sorprendió eso, Ricardo? Serio. Se lo pregunto porque usted conoce del tema Venezuela. ¿Lo sorprende ver esto? Sí, por una razón, Juan Roberto, porque no es la primera vez que se habla de ese tipo de ejercicios, pero es la primera vez que realmente se dan, o al menos se ve que se dan. Hugo Chávez, lo decía el profesor Patiño, en 2008 tuvo una situación también muy complicada con Colombia, en la época en la que incluso el gobierno del expresidente Uribe saca a Rodrigo Granda, exguerrillero de las FARC de Caracas, y lo trae detenido a Colombia. En ese momento Hugo Chávez ordenó el traslado de 500 tanques, lo recuerdo muy bien, a la frontera. Pero eso nunca ocurrió, eso fue retórico, esto es real. Lo que estamos viendo es real y ha ocurrido en las últimas horas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Lo que algunos habitantes de la frontera llaman una payasada de Maduro se está convirtiendo en una temerosa realidad. Vamos a hacer una pausa. En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una experta nos explica cómo identificar las señales de alerta de alguien que podría quitarse la vida. Ya regresamos en Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Seguimos aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol. El suicidio, Juan Roberto, es una realidad que cobra la vida de una persona cada 40 segundos en el planeta. Claro. Lo más grave, Juan Roberto, es que es un problema del que pocos quieren hablar. Es un tema en el que a veces escondemos la cabeza porque además hay teorías que señalan que si se habla del suicidio, se reproduce ese fenómeno. Mire, en Colombia la situación no es mejor a lo que usted mencionaba en tema mundial. El suicidio está en aumento. Miren el testimonio del padre de un joven que meses atrás se quitó la vida en Bogotá. Este es su mensaje. Infortunadamente el año pasado nuestro hijo tomó la decisión de acabar con su vida.
A nosotros nos tomó por sorpresa, no estábamos preparados, tanto así que en caso de que mi hijo hubiese dado alguna señal no nos dimos cuenta. Muy importante tener en cuenta esas señales de alarma que a veces no se tienen en cuenta. ¿Qué está pasando frente al suicidio? ¿Qué podemos hacer para resolver esas dudas que todos tenemos en la cabeza? Nos acompaña la doctora Liliana Betancur, ella es integrante de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Siempre el suicida, quien pretende quitarse la vida, da señales. Doctora, ¿cuáles son esas pistas que deben encender las alertas cuando algún familiar o un amigo está pensando en quitarse la vida? Queremos presentar que hay unas señales de alarma que nos deben siempre llamar la atención, como son los cambios de estado de ánimo, ¿sí? Como son también los cambios de comportamiento. Cualquier cambio de comportamiento mínimo, tanto en un niño, en un adolescente como en un adulto, nos debe llamar la atención. Aquellas expresiones negativas con relación a sus pensamientos, a sus sentimientos, aquellas situaciones disruptivas de comportamiento, donde sean agresivos, donde sean impulsivos, situaciones en las cuales nos veamos que se están despidiendo, regalando cosas, son señales de alarma que nos deben prender las alertas de que algo de esto puede estar ocurriendo. Algo puede estar ocurriendo. Doctora Liliana, cuando hablamos de suicidio, por lo general se trata de un tema de salud mental. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Pues lo que estamos mostrando en este momento es que no queremos, y la idea no es que sea solamente un tema de salud mental, queremos que sea una preocupación de todos, de que todos trabajemos juntos, en que podamos ayudar a todas esas personas que están viendo como último camino la muerte. ¿Sí? Esta es una preocupación en general, esto es algo realmente para que trabajemos toda la comunidad, ¿sí? A favor de todas estas personas que de alguna forma o de alguna manera podríamos decir están desesperadas o cometen actos impulsivos donde la llevan a ocurrir estos hechos. Sí, doctora, hay una campaña del Ministerio de Salud y también de la Asociación de Psiquiatría que busca hablar del suicidio sin tapujos y sin miedo, que es un poco distinto a lo que algunos piensan, que es que cuando se habla de que alguien se quita la vida, se reproduce ese mismo escenario. Cuéntenos en qué consiste esta nueva búsqueda de soluciones al tema. Sí, la campaña que, como te mencioné anteriormente, habla de la prevención en que no existan más suicidios. Hoy es 10 de septiembre, hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Todo el mes de septiembre es el mes de la prevención del suicidio. La campaña de la Asociación Colombiana de Psiquiatría consiste en que sepamos que tengamos presente que prevenir es preguntar, es decir, que le perdamos el miedo a preguntar, que no tengamos miedo a preguntarle a nuestro amigo, a nuestra amiga, a nuestro vecino, a nuestro compañero, a nuestro hijo, a nuestro familiar, si está triste, si se quiere morir, si no quiere estar más aquí, si quiere acabar con su vida, es perder ese miedo. Sí, doctora Betancur, muchas gracias. Juan Roberto, ojo este dato. Señor. Hoy hubo reuniones, concentraciones, plantones en diferentes ciudades del país. La idea es que cada uno de nosotros encendamos una vela en señal de apoyo y compromiso con la prevención del suicidio. Mire, el tema es tan preocupante que estaba aquí viendo las cifras del Ministerio de Salud. En Colombia, al día, Ricardo y televidentes, 7 personas se quitan la vida. Y el año pasado, según Medicina Legal, 28.000 personas intentaron suicidarse. Es decir, estamos hablando de 78 casos diarios de intento de suicidio. ¿Sabe qué? A mí me llama la atención. Un tema que nos pone a pensar a todos. Pero a mí me llama la atención, además de lo que usted dice, que los niños también están ingresando en ese mismo círculo vicioso del que no encuentran salida a veces y llegan niños, jovencitos, a la misma teoría de que no hay solución y que deciden quitarse la vida. Y es un tema que no es de poca monta. Veíamos ayer a esa megaestrella J Balvin hablando de que sufre, confesando que padece de la enfermedad de la depresión. Así es. Un tema que no es de poca monta. Y en minutos esperen el importante premio que reconoce el trabajo de Chucho Abad, cuya lente ha captado por años las historias de las víctimas del conflicto en Colombia. Ya regresamos en Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol.
Muy bien, y regresamos a sala de prensa para hablar de algo que realmente a mí personalmente me enorgullece, me alegra de corazón, y es el premio que le fue otorgado en las últimas horas, Ricardo, al colega y amigo Jesús Abad Colorado, tal vez el mejor fotógrafo que ha tenido Colombia en toda su historia en lo que tiene que ver con el conflicto armado. Sí, ha estado en los sitios más alejados de Colombia, sí, retratando el horror de la guerra. Tuvo recientemente, entre otras cosas, una exposición, estamos viendo las fotografías justamente que retratan la guerra que ha enfrentado Colombia en las últimas décadas. Fueron tomadas por esa lente maravillosa de Chucho Abad, Jesús Abad Colorado, pero le decimos de cariño Chucho Abad, quien para muchos, como usted lo decía, Juanro, es el fotógrafo que mejor ha retratado esa violencia en nuestro país. Durante más de 30 años lo ha hecho, fotografías de masacres, de los rostros de los familiares de las víctimas, de los victimarios, de los lugares. Hubo una exposición, todavía está expuesta justo al lado de la Casa de Nariño en el centro de Bogotá, visitada por miles de personas, cientos de miles, muchos de ellos jóvenes, Ricardo, sí, que hoy destacan. Y muchos de ellos, ¿sabe qué? Lo digo por experiencia propia, en la casa, los hijos, muchas generaciones nuevas están conociendo de lo que ha padecido Colombia en materia de conflicto armado por cuenta de las fotos e imágenes de Jesús Abad Colorado. Súmele a esto El Testigo, el documental de Caracol Televisión, que además ahora usted puede descargar y ver todo el tiempo, que muestra ese recorrido de cómo Jesús Abad Colorado no olvida a las víctimas. Él toma fotografías, tomó fotos en muchas masacres, en momentos muy difíciles de la guerra en Colombia, de guerrillas y paramilitares, y él no olvida a esas víctimas, no solamente las fotografías, sino que además de ello luego vuelve a visitarlas. Pero es un verdadero gusto conversar con él. Chucho, bienvenido a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. ¿Cómo recibe este reconocimiento por su trabajo? Recibir este reconocimiento a la excelencia de la Fundación Gabo es para mí un honor, pero también es un homenaje, creo, a las víctimas de un país que durante muchos años fueron invisibles. Por eso hacer una exposición como esta o un documental como El Testigo es una forma de rendir testimonio, de hacer un homenaje y decir, este país tiene que transformarse. Le reclamo mucha responsabilidad a la clase dirigente para que esto no se repita. Yo nunca quisiera que las próximas generaciones de periodistas o de personas tuvieran que contar que están haciendo esos mismos registros que yo he visto. Jesús, recordemos, recibe el reconocimiento del premio Gabo de la Fundación, del Premio Iberoamericano de Periodismo de la Fundación de Gabo, como el mejor o el de la excelencia periodística. Chucho, ¿cree usted que este reconocimiento es, por supuesto, a las víctimas, a todas esas personas que usted ha retratado durante tantos años? Yo creo que aquí hay también un campanazo y una alerta. Yo creo que nos están diciendo, el Consejo Rector del Premio de la Fundación Gabo a la Excelencia nos está diciendo, y es, ojo, no podemos caer en el pesimismo. A pesar de tantos dolores, a pesar de que, claro, que hay disidencias que se dan en cualquier conflicto, no podemos volver atrás. Y al gobierno tendríamos que decirle sus responsabilidades con la implementación. Sí, Jesús, de alguna manera el documental sobre su trabajo del que estábamos hablando, El Testigo, era visto como eso que usted nos cuenta, como una muestra de esperanza en medio de los recientes momentos difíciles que ha vivido el acuerdo de paz con las FARC. ¿Cree usted que lo que está ocurriendo ahora con las disidencias, con Iván Márquez y Jesús Santrich en armas desde Venezuela, con el ELN, todo eso significa un retroceso? Mire, a mí me duele obviamente que haya personas que se hayan regresado a la guerra. Es una lástima, porque yo creo que en este país muchas personas le hemos apostado a ese acuerdo de paz, pero a la par creo que hay muchas personas, cuando estamos hablando de que más del 90% de las personas continúan en sus procesos de reintegración, yo eso tengo que celebrarlo. Yo voy a rechazar cualquier forma de violencia, incluida la violencia verbal, que muchas personas a través de las redes sociales parecen encantados sembrando de odio este país.
Mire, usted nos está dando esta entrevista desde el claustro de San Agustín, en el centro de Bogotá, lo que decíamos hace instantes, en donde se expone su obra. ¿Hasta cuándo la vamos a poder ver allí? Nosotros estamos en este momento en el claustro San Agustín, a un costado de la Casa de Nariño. Esta exposición va a estar abierta hasta el próximo 20 de octubre. Lleva más de 800.000 visitas. Se ha convertido en un espacio de peregrinación, pero también de lágrimas de muchas personas que en este país no sabían lo que era una guerra. No sabían lo que era una guerra y lo saben y lo ven en lo que plasma Jesús Abascal Colorado en su foto. Muchas gracias a él. Bueno, hablamos ahora en sala de prensa, don Ricardo, de cambios de gobierno. Estamos un año largo del gobierno de Iván Duque. Hubo cambios hoy en Palacio, en Presidencia, pero no de gabinete. No, muchos dirían que son cambios cosméticos. Que no son cambios de fondo, porque no hay una crisis de gabinete. Sí, por una razón, Juan Roberto, y es que lo que muchos esperan es un cambio de gabinete, porque en última los ministros son los que toman las decisiones grandes. Aquí lo que está ocurriendo es que simplemente algunos renuncian, otros se van como embajadores y hacen un cambio para mejorar una relación entre ministros y presidente o entre Congreso y presidente. Pero el presidente ha dicho que no va a cambiar el gabinete porque está contento con sus ministros. Sí, realmente el cambio no es un cambio de fondo, no es una crisis de gabinete ni tampoco es un cambio de fondo en el estilo del gobierno. Pues hoy se anunciaron cambios en la Casa de Nariño. Rubén Bayona, nuestro hombre allí en la sede de gobierno, nos tiene los detalles. ¿Qué hay detrás de esos cambios, Rubén? El presidente Iván Duque empezó con varios movimientos en el gobierno. El más importante quizá ha sido la creación de una jefatura de gabinete que estará a cargo de María Paula Correa, quien se desempeñaba como secretaria privada y después como secretaria general encargada de la presidencia de la República. Algunos han catalogado este cargo como el de una superministra. Ella tendrá la tarea de hacer las relaciones políticas con el Congreso de la República y también todo lo que tiene que ver con el manejo administrativo de la presidencia de la República. Otro de los movimientos que se dan el día de hoy es la ratificación del consejero para asuntos políticos Jaime Amin, quien ha sido anunciado como embajador de Colombia en Emiratos Árabes, pero él estará por cerca de 2 o 3 meses mientras recibe el beneplácito. En su reemplazo se han especulado muchos nombres, pero por ahora la Casa de Nariño no ratifica alguno de estos nombres. Otro movimiento que se da es la salida del consejero para la innovación y la transformación digital, Víctor Muñoz, quien renunció señalando motivos personales. Se creía que él incluso iba a ser el secretario general de la presidencia de la República. Otro de los movimientos que se han dado el día de hoy es la también salida del consejero adjunto para discursos Francisco Miranda, y en su reemplazo estará Alejandro Salas, quien venía desempeñándose como asesor de la presidencia de la República. Desde la Casa de Nariño para Sala de Prensa, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Rubén, gracias. Casi que yo no entiendo realmente, y mucha gente tampoco, esos cambios, pero tal vez el más importante es el de María Paula Correa, que fue mano derecha del presidente cuando era candidato en la campaña, mano derecha en el gobierno y prácticamente vuelve a ser como superministra. Sí, de alguna manera vuelve al formato que tuvo el expresidente Santos. Recuerde usted 2 nombres muy importantes en ese gobierno. Néstor Humberto Martínez, que fue superministro. Ministro de la presidencia, se llamaba. Sí, señor. Y María Lorena Gutiérrez. Eso tiene un nombre. Alguien dirá, el nombre que le pongan es para manejar el computador de Palacio, que es la que da los puestos. Sí, claro. El computador de los puestos. La burocracia. Sí, señor. Bueno, antes del cierre, les vamos a mostrar, Ricardo y televidentes, la imagen del día que tuvo como escenario a la Universidad del Tolima en Ibagué. El incumplimiento del gobierno nacional nos ha obligado a retomar el camino de la lucha. Bueno, 6 encapuchados, como ustedes lo ven, con una bandera de Colombia, paralizaron las actividades en el campus de esta universidad para anunciar, Ricardo, que se unían a la declaración, imagínese esto, que hizo alias Iván Márquez, disidente de las FARC, en que retomaban la lucha armada. Juan Roberto, aunque directivos, el rector de la Universidad del Tolima rechazaron esta manifestación, aseguraron que se trata de personas que no representan a la comunidad educativa. No por eso no deja de ser preocupante, es de mucha seriedad y deja muchas preguntas
que deben ser resueltas por las autoridades, porque como lo estamos viendo, están retomando el discurso de hace 2 semanas de Iván Márquez y de Jesús Santrich. Pero Ricardo, perdóneme, son señores, y esa es una de las preguntas, ¿no están incitando a un delito? Es que están diciendo que retoman la lucha armada. En una universidad, las autoridades solo simplemente de la universidad dijeron, mire, no son estudiantes. ¿Esa es una explicación? Es decir, yo hasta donde entiendo, cuando alguien invoca a otra persona que comete un delito a cometerlo, está cometiendo un delito. Claro, y hay una zona gris ahí, Juan Roberto, que es compleja, difícil, que es la de que en un momento se llamó extraterritorialidad de las universidades. Sí, la famosa autonomía universitaria. Exactamente. Luego incluso ha habido gran polémica porque el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en su momento dijo, no, la policía puede entrar cuando quiera a los campus universitarios. Pues ahí pareciera que no entraron estos señores encapuchados llamando a la lucha armada, esto hasta donde entiendo es delito. Otros en redes sociales hablan de libertad de expresión. El debate está abierto. Pero además es la primera aparición de un grupo reivindicando las banderas de Márquez, Santrich y compañía. Con un temor ya para terminar, y es que esto iba a pasar, decían las autoridades, los organismos de inteligencia, en las ciudades, el llamado de Iván Márquez. Ricardo, gracias. Gracias, Juan Roberto. Un gusto tenerlo aquí, a ustedes también un gusto por acompañarnos. Nos vemos mañana, Dios mediante, aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol.